Buenas noches. Aquí saludándoles como siempre con mucho agrado y gratitud al Señor por permitirnos tener este tiempo hermoso y deleitoso con la palabra de nuestro amado Dios. Y me gozo de contar con tu aprecio, con tu confianza y recibe de mi parte un saludo muy cordial, muy especial. Y prepárate para escuchar la palabra que sin duda alguna te va a traer mucha sabiduría, pero también mucho desafío para aplicación práctica. Muy bienvenida, Ana Elizabeth, Carolina, Rosaura, Trini. Bueno, ya estamos ahorita arrancando en punto de la hora, confiando que otras hermosas también se vayan agregando a este nuestro tema. Y como te mandé, hoy estamos estrenando un nuevo módulo, es nuestro módulo 7. Y a mí me gusta, bueno, es la idea que me dio el Señor para organizar estos temas bíblicos. Y cada módulo contiene 4 lecciones bíblicas, ¿verdad? No son pláticas, no son charlas, no, es palabra de Dios con la confianza que lo que hablamos de Dios y su palabra va a volver a Él con bendición y no llega vacía a nuestra vida. El tema de hoy, Dios siempre ha sido, es y será. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Y mira lo que dice el Salmo 90, versículos 1 y 2. Señor, a lo largo de todas las generaciones, tú has sido nuestro hogar. Mira qué hermosa descripción. Otras traducciones dice nuestro refugio, pero me gustó mucho esta porque pues Él es nuestro hogar verdadero, ¿no? Antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Y esto lo dice la Nueva Traducción Viviente. Ahora, debo decirte que este hermoso Salmo 90 lo escribió Moisés. Y fíjate que es el único salmo que él escribió. Parte, te recuerdo, que él escribió por inspiración del Dios Todopoderoso los 5 primeros libros de la Biblia, llamado el Pentateuco, llamado la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Sí? Y fíjate qué interesante que cuando escribe Génesis, pues él pasaron siglos para que él existiera y cómo Dios le reveló de manera muy puntual lo que sucedió antes de la creación y en la creación, la caída y las siguientes generaciones. Entonces, cuando dice a lo largo de todas las generaciones, ¿sí? Él tiene bien claro porque en el capítulo 5 del Génesis se hablan de las generaciones que vinieron después de Adán y Eva, ¿no? Pero él declara, tú has sido nuestro hogar. Y entonces aquí estamos viendo una perspectiva hacia el ayer, porque por eso te dije, Dios siempre ha sido, ¿sí? Ahora, vamos a quitar la idea errónea de creer en la existencia del Señor cuando a partir de que lo conocimos por la salvación de Jesús. Porque queda corta, sí, tenemos un encuentro salvador, sí, sabemos de Dios, sí, nos es revelada su presencia, su amor incomparable, su perdón, su gracia, sí, pero quítate la idea que Dios empieza en tu vida a partir de ese tiempo donde fuiste salva, ¿sí? Y que lo importante que es a partir de ese tiempo y lo anterior a nuestra vida de fe, muchos hacen como un parteaguas, ¿no? No, yo no conocía a Dios, entonces todo lo que hicieron anteriormente no le compete nada a Dios porque no lo conocías. Tú y yo no lo conocíamos por el Espíritu, pero Él sí nos conocía, porque su palabra dice que nos escogió antes de la fundación del mundo.
Entonces, no nacíamos y ya nos llamaba por nuestro nombre. Entonces, aquí el tema, parte del propuesto del tema, es que tenemos que reconocer, hermosa. Yo te invito a que pongas ahorita mucha atención. ¿Qué hicimos antes de conocerlo? ¿Sí? Mal. Y venir delante de él. Ya olvídate de excusas, de pretextos. Ah, es que tomé mal decisión, es que participé en tal vicio, es que tuve un aborto, es que tuve un matrimonio forzado, es que tuve una infancia muy precoz, o es que tuve una situación muy rebelde en la juventud primera. Ah, pero eso ya pasó. No, no pasó, porque sin duda estamos viviendo algunas de las consecuencias, fíjate bien, de la incredulidad y de la rebelión. Sí, no lo conocíamos, pero hicimos lo malo. Dice el apóstol Pablo, lo que se siembra, eso se cosecha. Ahora, sembramos en corrupción, en rebelión, y ahí está. Entonces, ¿cómo poder llegar a esa bendición que el Señor tiene para nosotros? Pues mediante esta invitación, que vayamos a la palabra de Dios una vez más, guía del Espíritu Santo, para que nos haga Él, nos traiga a la memoria aquello que hicimos mal y pasamos por alto. Sobre todo cuando aquello que hicimos mal, muchos en nuestro entorno también hicieron mal. Llámese familia, llámese amigos, llámese novio, llámese compañeros de escuela, compañeros de trabajo, vecinos, ¿sí? Y luego, aunque asistiéramos a la iglesia desde niñas, hicimos lo malo y otros que estaban en la iglesia también lo hicieron. Dijeron, ah, pues así es la vida. No. ¿Qué es lo que necesitamos hacer con esto? Porque Dios siempre ha estado. Qué triste. Y yo le he dicho a Dios con mi corazón bien avergonzado. Qué triste, Señor, mi corazón endurecido, mi corazón insensible, mi corazón incrédulo, no se dio cuenta que estabas allí porque yo no alcanzaba a percibir tu presencia. Y ya no, olvídate nada más de que hice lo malo, que yo he venido por mucho tiempo, el Señor y su Espíritu me recuerdan cosas de las cuales no me arrepentí, no pedí perdón. Hermosa, el arrepentimiento no solamente después de la salvación. Y ahora en Cristo, pues sí le pido perdón, me arrepiento, le confieso aquello que hago mal porque tengo un Salvador que me salva y me perdona. Sí, pero ¿qué de lo anterior, verdad? Y en el palabras del profeta Isaías, dice en el 1:18, vengan y estemos a cuenta. Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y aquí hay una garantía de perdón, de limpieza y de pureza. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de que Dios siempre ha sido, es y será, estamos hablando lo que la palabra nos define como el Dios eterno, el que siempre ha existido. Nosotras no siempre hemos existido. Nosotras tuvimos un inicio y vamos a tener un final, humanamente hablando. Pero el Señor siempre ha estado antes de nuestra generación, múltiples generaciones hacia atrás, de los ancestros, pero también de otros países, de otras naciones, de otros grupos, ¿verdad? Y entonces, esta es una cosa que ahorita en este momento debes de prestarle mucha atención y decirle a Dios ahí en tu corazón, perdóname, yo no te conocía, no te tenía en mi interior y no percibí tu presencia. Y hermosas, ¿cuántas veces? Y el Señor te lo va a estar mostrando, ¿eh? Nos salvó de muerte prematura, de un accidente fatal, de un acto de violencia tremendo,
de perdernos en medio de una multitud en la niñez, en la adolescencia, de ser guiadas por conocidos o disque amigos a hacer lo malo y fuimos haciendo cosas malas y no nos quedamos ahí, ¿sí? Y a lo mejor piensas, no, es que yo era muy lista y yo me di cuenta y yo salí, me fui del lugar. No es cierto. Ahí estaba Dios dándonos un entendimiento, dándonos una idea, abriéndonos un camino, ¿verdad? Ahora, ¿por qué digo que no nos dábamos cuenta de percibir su presencia? Porque nuestros sentidos espirituales, hermosa, estaban oscurecidos a causa de la falta de vida espiritual divina. Sí teníamos un espíritu por el cual respirábamos, pero nada más en el tema natural. Pero sin embargo, el Señor vino con su luz y salvación a quitar esa oscuridad cuando vino la bendición de la salvación. Pero empieza la vida espiritual. Y esto nos lleva mucho tiempo, porque hay una lucha que hablábamos hace unos días de lo que es la guía del espíritu y la guía del ser humano, ¿sí? Del alma, emociones, sentimientos. Entonces hay una lucha tremenda, ¿no? Y entonces en la palabra vemos una y otra vez que Dios siempre ha estado, no solamente contigo, conmigo, con toda la humanidad. Ahora es el tiempo de reconocer con un corazón humilde aquello que no hemos llevado al trono de la gracia y dejarlo ahí en fe, confesando, reconociendo, pidiendo perdón, con corazón arrepentido, humillado y sincero. Porque ahora que ya hemos venido conociendo más de Dios, nos damos cuenta realmente todo aquello que fallamos, porque nos prestó sus ojos para ver cómo Él ve el pecado. Ya aquí ya no hay tolerancia, no me siento la favorita, por eso puedo hacer lo malo. No, ya Dios nos permite ver no solamente al pecado por su nombre, sino la bendición del perdón para quien confiesa. Fíjate cómo Moisés también, ahí en Deuteronomio 33:27, cuando escribe este hermoso libro, que es todo un relato del tránsito por el desierto rumbo a la tierra prometida, ¿verdad? Y en este capítulo dice, el Dios eterno es tu refugio, ¿sí? Su eterno poder es tu apoyo. Fíjate, el Señor es tu refugio. No hay otro, hermanos. A veces, tristemente, nos refugiamos demasiado en otros seres humanos. El asunto es de que, pues, son humanos. Son carentes, son limitados. Dios no, porque es todopoderoso. Y en primer lugar, vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo ahí en el capítulo 16 de Romanos, verso 25. Presta mucha atención y muy bienvenidas a las que se están agregando. Bienvenida, recibe un abrazo. Dice la palabra, alabemos a Dios que puede hacerlos a ustedes firmes conforme al evangelio que yo anuncio y la enseñanza acerca de Jesucristo. Observa la atención. Dios puede hacernos firmes, ¿sí? Estables, seguros, pero conforme a las buenas noticias de Jesucristo, ¿sí? Dice, esto está de acuerdo con lo que Dios ha revelado de su designio secreto, el cual estuvo oculto desde antes que el mundo existiera. Por eso a Jesucristo se le menciona como que Él era la palabra y vino la palabra, ¿sí? Porque había mucho misterio para saber más a fondo quién era Dios, cómo obraba Dios, qué quería Dios, ¿verdad? Aunque hubo profetas y hubo jueces y hubo reyes, pero aquí llega Jesucristo y Él vino a revelarnos quién era el Dios eterno. Y entonces, verso 26, pero ahora se ha dado a conocer por los escritos de los profetas
de acuerdo con el mandato del Dios eterno. Este secreto del plan de Dios se ha dado a conocer a todas las naciones para que crean y obedezcan. Y esto entonces significa, mis hermosas, que el único que te puede ayudar a caminar firmemente es el poder del Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Cuando tú permites que la vida de Jesucristo fluya a través de la tuya, entonces Él te va a llevar por los mismos pasos que dio aquí en la tierra, el mismo sentir. Es cuando empieza a despertarse en tu interior algo que no tenías antes. Yo, por ejemplo, ser compasiva, no, ¿qué va? Ser bondadosa, no, menos. Ser paciente, no, olvídate. Yo no podía hacer eso, ¿sí? Pero cuando viene la vida de Jesús a mi vida, me habilita y me capacita. No porque soy buena o porque tengo mucho tiempo de leer la palabra, no, me habilita porque su presencia es la que me capacita, ¿sí? Y entonces ahora nos confirma a través de los profetas. Los profetas estaban escribiendo acerca de la venida del Mesías, o sea, de Jesús. Y cada uno, fíjate, unos dijeron dónde iban a ser, otros de qué manera iban a ser, otros para qué iban a ser. Y había como un hilo rector que es el Espíritu Santo, que unía el pensamiento, porque déjame te digo, que de los escritores de la Biblia, que fueron seres humanos, pero inspirados por el Espíritu, hubo gente que no se conoció entre sí, estos escritores de diferentes épocas, de diferentes lugares, de diferente familia. Entonces ellos no hubo esa comunicación como la vemos luego, por ejemplo, en el Evangelio, ¿no? Que los que escribieron, pues eran discípulos de Jesucristo y se conocían. Pero en el Antiguo Testamento fueron inspirados por el Espíritu y les dio un mismo sentir. A salmistas, a reyes, a jueces, te decía, a líderes, a profetas, ¿no? Y entonces dice que este mensaje profético fue de acuerdo al mandato de Dios, porque ayer veíamos hermosamente cómo el Señor hablaba al corazón de un Jeremías, ¿no? Hablaba al corazón de un profeta, hablaba al corazón de un salmista, ¿sí? De tal manera que hay una unidad hermosa que solamente se logra por el poder del Espíritu Santo. Y entonces este mensaje se ha dado a conocer a todas las naciones. Este es el tiempo donde el Evangelio, la palabra de Dios, ha llegado a más lugares que en otros tiempos. Fíjate, antes se decía que la Biblia era el libro eh, este, más escrito y que llegaba a más lugares, más impreso, perdón, más impreso, con más tiradas de ejemplares en libro, ¿verdad? Y llegó a hubo muchos misioneros, estaba yo escuchando de un misionero de la India, William Carey, que él se puso a transcribir la Biblia a los dialectos diferentes de la India para que tuvieran acceso en su dialecto y en su idioma al poder de la palabra de Dios. Pero así hubo muchos, pero ahora con este tema de la tecnología que algunos la tildan de satánica, no, hermosa, porque ahora a través de lo electrónico llega lo que los libros en muchos lugares estaba prohibida la intromisión de Biblias. De hecho, me viene a la mente un siervo de tantos que se denominó contrabandista de Dios. ¿Por qué? Porque él llevaba Biblias en oculto a otros países donde la prohibían y Dios le daba la gracia para que no revisaran su cargamento. A veces era en maletas, era en caja, ¿no? No, yo llevaba las enormes cantidades, ¿no? Y llegaba esa escritura a través de estos medios. Por eso él dijo, a mí no me importa que me llamen contrabandista porque estoy llevando la palabra que en ese lugar prohíben, pero que Dios quiere que la conozcan.
Pero ahora tú en internet, yo por ejemplo puedo enviar un enlace, ¿sí? Para que tengas ahí en tu celular la YouVersion, que tiene muchísimas traducciones, ¿no? Pero está en muchos idiomas, está en muchos dialectos. Entonces llega a muchos lugares. Por eso dice, se ha dado a conocer a todas las naciones. Ahora, ¿cuál es el propósito de que la Biblia llegue a muchos lugares? Para que crean en Dios y le obedezcan. Eso es lo que quiere el Señor. Ahora ve aquí la grandeza del Señor que ha permitido que haya todos estos recursos de la tierra. En segundo lugar, este pasaje debe de tenerte bien en claro que tú no fuiste la que buscó a Dios o aceptó a Jesús o tomó la iniciativa para poder ser su hija. Fíjate lo que dice Efesios 1, 4, 5. Dios, Dios el Padre, nos escogió en Cristo, Cristo el Hijo, desde antes de la creación del mundo. ¿Mm? Tú y yo ya éramos escogidas por Dios a través de Jesucristo, su Hijo, para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia por su amor. O sea, que si tú tuviste un encuentro con Jesús a los 10 años, a los 15, a los 20, a los 40, a los 50, no es que Dios se tardaba, no es que tú tardaste en responderle. Corazón endurecido, corazón insensible, corazón indiferente, corazón pecaminoso, corazón apasionado, corazón carnal, corazón atraído a las cosas del mundo, corazón a guiarse por emociones y sentimientos. No, pero es que Dios te escogió, ¿sí? Y dice verso 5, por su amor nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó según la determinación bondadosa de su voluntad. Él dice en su palabra que Él no quiere que nadie se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. Entonces es Dios el que toma la iniciativa, Dios el que elige, Dios el que llama. La voz está ahí. El que quiera responder puede hacerlo, ¿sí? Número 3, siempre ha estado, te decía como título, está y estará. Fíjate lo que dice el Salmo 139, que es uno de los salmos donde nos habla de la omnipotencia de Dios, omnipresencia de Dios y omnisapiencia de Dios. Significa que Él todo lo puede, todo lo sabe y está en todo lugar. Cuando el Señor Jesús enseñaba a orar y decía, Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, ahí nos está mostrando la omnipresencia de Dios. Te digo algo bien interesante. El diablo no es omnipresente. Por eso muchas mujeres las escucho decir, es que el diablo me puso tropiezo. No, espérame. El diablo no puede estar ni siquiera con 3 personas al mismo tiempo. Menos con 1000, menos con 50,000, menos con 1,000,000. Dios sí, porque el diablo tiene límites, es un ser creado, pero Dios es creador. Y entonces este salmo, te voy a leer algunas porciones, pero fíjate lo que dice el salmista. Verso 5. Por todos lados me has rodeado. ¿Cómo? Es Dios. Él está al frente, Él está atrás, Él está al lado, a otro lado, arriba, abajo. Por todos lados me has rodeado. Tienes puesta tu mano sobre mí, ¿sí? ¿Qué significa eso? Protección, cuidado, defensa, refugio, ayuda, ¿sí? Y después dice, sabiduría tan admirable está fuera de mi alcance. Es tan alta que no alcanzo a comprenderla. Y cita, ¿a dónde podría ir lejos de tu espíritu?
¿A dónde huiría lejos de tu presencia? Si yo subiera a las alturas de los cielos, allí estás tú. Y si bajara a las profundidades de la tierra, también estás allí. ¿De qué habla? De omnipresencia. Y tú y yo, humanamente, hemos pretendido desde niñas huir de Dios. ¿Y sabes cuándo nos sucedió? Y algunas veces a lo mejor te sigue sucediendo. Cuando tú sabías que habías fallado, habías mentido, habías engañado, habías hecho malo, habías acusado injustamente, habías desobedecido, y tú no me vas a dejar mentir, que la mayoría de nosotras corríamos a ocultarnos abajo de la cama, ¿sí? En principio con la idea que papá, mamá no nos se diera cuenta, pero nos escondíamos de Dios también. Y entonces fuimos creciendo y ya no nos fuimos a meter abajo de la cama porque a lo mejor no cabíamos, ¿verdad? Pero entonces huíamos y así como dice el salmista, lejos de la presencia, muy arriba, muy abajo, pero el Señor dijo, ahí estaba, aunque estuvieras en el carro oscuro, con el novio, haciendo cosas indebidas, ahí estaba Dios. ¿Sabes eso? En un motel, injustamente, prohibidamente, ahí estaba Dios. ¿Eh? En un vicio, ahí estaba Dios. Mm. Entonces vemos que no podemos escondernos. Por eso decía, yo no puedo esconderme de ti. Y luego el verso 11 dice, si pensara esconderme en la oscuridad o que se convirtiera en noche la luz que me rodea, la oscuridad no me ocultaría de ti y la noche sería tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Ese es el Dios en el que hemos puesto nuestra confianza, ¿sí? Y entonces, más adelante, que es un tema que hemos visto en nuestro curso de mujer a mujer, habla de cuando estaba nuestro ser en formación en el vientre de la madre. Y él nos estaba mirando y él estaba escribiendo en su libro todo lo que tu vida y mi vida iba a llevar y establece el día que vas a nacer y el día que vas a morir. Fíjate, es que Dios estaba contigo cuando estabas en el vientre de tu madre y dimos todo un tema. Hasta vimos desde el vientre uno y luego desde el vientre 2, ¿no? Que es cuando hablábamos, cuando yo estaba en el vientre de mi madre y luego cuando como mujeres, como madres, tuvimos un ser, que es el hijo, la hija, en el seno nuestro y nos confrontó para ver nuestras necedades, ¿sí? Cuando quisimos matar ese hijo, ignorar ese hijo, permitir daño a ese hijo, ¿sí? Pensando que era nuestro. Y sin embargo, Dios lo estaba cuidando, ¿sí? Entonces vemos aquí que Él siempre ha estado. Aquí nos habla primero desde que antes que fundara la tierra y luego desde que estabas en el vientre de tu madre. Entonces, el número 4 nos habla en Hechos 13:24, dice, antes que Jesús viniera, Juan anunciaba el mensaje a todo el pueblo de Israel diciéndoles que debían volverse a Dios y ser bautizados. Fíjate, antes que Jesús viniera. Por eso se llama que Juan fue como el que abrió camino. ¿Y cuál fue el camino que abrió Juan el Bautista? El del mensaje del arrepentimiento. Porque él sabía, por revelación de Dios, que si el corazón era orgulloso, era arrogante, era soberbio, era autosuficiente, era presuntuoso, difícilmente iba a poder identificarse con Jesús, que era todo lo opuesto al estar aquí en la tierra. Entonces Juan empezó a promulgar ese mensaje y dice la escritura que venían por cientos
a bautizarse en señal de arrepentimiento. Ahora escucha bien, aquí el orden de los factores sí altera el producto. No se bautizaban para arrepentirse, no, se bautizaban porque ya estaban arrepentidos de sus pecados. Ya habían confesado a Dios, habían vuelto a Dios, muchos de ellos, que a lo mejor estaban todo el tiempo en la religión, pero no tenían una relación con Dios. Y entonces esto es lo que significa volver a Dios y luego ser bautizados, ¿sí? Por cierto, no sé cuántas de ustedes han tenido esta acción de arrepentimiento, de confesión delante de Dios con vergüenza, con humillación, y van a la iglesia pero nunca se han bautizado, como una señal, una evidencia externa de que ahora fueron adoptadas como hijas porque se arrepintieron y se reconciliaron con Dios y Él les perdonó y les limpió. ¿Ves? Y muchas se quedan, no, no, es que voy a bautizarme hasta que yo me porte bien. No, es que nunca fue la idea de que te bautices cuando tú te superes, sino cuando tú estés arrepentida de la vida de pecado lejos de Dios. Número 5. Fíjate bien, en Hechos 19, 18 al 20, lo que nos habla. También muchos de los que creyeron llegaban confesando públicamente todo lo malo que antes habían hecho. Oye, observa el poder del evangelio, ¿eh? Lo hacían en lo público. Yo creo que tú y yo no hemos llegado a ese punto. Quizá en consejería, ¿no? A mí me han confesado muchas cosas que hacían tanto antes de conocer al Señor como aún estando en el Señor. Pero me lo decían a mí y orábamos y le pedíamos al Señor perdón. Pero hacerlo públicamente no solamente es un acto de valor, sino de una certeza de querer abandonar todo eso. De tal manera que fíjate lo que dice el verso 19. Y muchos que habían practicado la brujería trajeron sus libros y los quemaron en presencia de todos. Por cierto, hermosa, ¿ya quemaste todos esos libros que desagradan a Dios? Esas revistas, ¿sí? Que compraste quizá por años, tienes tu gran colección y tienen los horóscopos. Ya ves, porque tenga el horóscopo, ya es parte de la brujería, ¿eh? Y fíjate lo que hicieron ellos. Confiesan que habían participado de las cosas ocultas y prohibidas por Dios en Deuteronomio 18, donde Él prohíbe terminantemente la práctica de estas cosas. Y dice que muchos que habían practicado la brujería trajeron sus libros y los quemaron en presencia de todos. Cuando se calculó el precio de aquellos libros que quemaron en una hoguera, resultó que valían como 50,000 monedas de plata. Estamos hablando de aquellos tiempos, ¿sí? 50,000 monedas de plata. De hecho, un trabajador común ganaba un denario al día. No era de plata, era de cobre. Uno al día, o sea, 360 denarios. Aquí están hablando monedas de plata 50,000. Fíjate lo que trajo el Señor de arrepentimiento, hermosa. Y yo te invito, si tú sigues guardando libros, literatura que tenga un contenido de brujería, de hechicería, novelas con este tinte, ¿verdad? Libros, revistas, yo un día agarré, yo no tenía esto, ¿verdad? Pero todas las revistas que tenían horóscopo, vámonos a quemarlas. Y luego uno de mis hijos, el segundo, él era fan de comprar una revista para chavos, pero a él le llegó la convicción, tenía 16 años. Y porque esas revistas, aparte que tenían mucho chisme, mucha crítica, muchas cuestiones sensuales, pero traían horóscopos. Y un día andaba limpiando su cuarto y salgo y veo el altero de revistas afuera que él iba coleccionando y atesorando. Y le dije, ¿qué vas a hacer con estas revistas? Me dijo, quemarlas, porque Dios dice que esto es material impuro.
a los 16 años. Y entonces sacamos todo aquello que habíamos venido hasta viendo como normal una guía de la televisión, ¿verdad? Pero traía mucho chisme, traía mucho erotismo, traía mucha brujería, entonces vámonos para afuera, hazlo, hazlo. Y dice que hay que confesar y abandonar ese tipo de lectura, porque cuando tú dejas eso en tu casa, es como dejar las botellas de alcohol, ¿sí? Ay, es que yo antes tomaba, pero ahí las tengo, ya no tomo, pero ahí las tengo. Les estás dejando tentación a los hijos, ¿sí? Echa fuera eso, porque todos los alcohólicos empezaron con un trago. Uno, que se hayan emborrachado, pero empezaron con un trago. Entonces tú dejas allí tanto literatura pornográfica como literatura de hechicería, como vicios, ¿sí? Tú los dejas allí, es un derecho legal y el enemigo va a estar trayendo desolación, trayendo opresión espiritual. ¿Por qué? Porque tiene algo que le pertenece. Yo sé que ahorita el Señor te va a estar trayendo, ¿sí? Hasta ciertos atuendos de ropa que estaban más dedicados de ponértelos para ser sensual, para atraer equivocadamente. Y Él te va a decir, vamos, esto no funciona aquí, ¿sí? Número 6, Romanos 3, 25, 26, fíjate lo que dice. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento de perdón. Grábate eso en tu mente y corazón. Cristo Jesús, al derramar su sangre, fue el instrumento que Dios usó para perdonar. Este perdón se alcanza por la fe. La fe en el perdón, no la fe en Dios que perdona. ¿Eh? Y yo he visto a muchas mujeres que ni siquiera piden perdón porque son orgullosas, no perdonan porque sienten que no se lo merecen y entonces no han acudido a Jesucristo, que es el instrumento del perdón. Solamente por su poder, por su presencia, hace posible que este perdón sea alcanzado por la fe. Así quería Dios mostrar cómo nos hace justos perdonando los pecados que habíamos cometido antes. ¡Eh! Ahí está una palabra que nos confirma. No es que yo vine a Cristo y yo le dije, Señor, perdóname mis pecados pasados, presentes y futuros. Amén. Hermosa, hermosa, no es tan fácil, porque a la hora que tú dices esta breve frase, ¿sí? Ni te acuerdas de los pecados que cometiste, otros que estás cometiendo, y menos Dios te va a perdonar aquellos que no has cometido y tú supones que ya te los perdonó. No, no, claro que no. Y entonces dice, porque Él es paciente, por eso Él quiere que en medio de la justicia a través de Jesucristo pasemos por ese perdón detenido, pausado, consciente, con un corazón avergonzado, ¿sí? Para que Él nos perdone porque es paciente, porque Él quería mostrar en el tiempo presente cómo nos hace justos. La justicia de Dios en Cristo es gracia, hermosa. Ninguna somos justas. Pues así como Él es justo, hace justos a los que creen en Jesús. Fíjate qué maravilloso. Tenemos esa hermosa bendición de recibir de parte de Dios perdón de pecados antes de conocerle, pero para reconciliarnos con Él y quitar ese pecado que sigue vigente, porque acuérdate, si no hay sangre de Cristo limpiando la maldad y el pecado está vigente, sea en la mente, sea en el corazón, en el recuerdo y en el mismo cuerpo. ¿Ves? Entonces necesitamos tomarnos un tiempo. No nos va a alcanzar aquí el tiempo para hacer un recuento de todo aquello que hicimos y cometimos, pero estos son los principios, hermosa, para que tu oración no nada más sea pedir, pedir, pedir,
dar gracias, gracias, gracias. No, que tu oración también, aquí estoy. Examíname, examíname. Y entonces estás viviendo, por decir, ¿verdad? Una carencia económica bien fuerte. Y entonces tú le dices, examíname. Y el Señor te lleva que tú no has pedido perdón por lo que robaste. Ay, no conocí a Dios, sí, pero robaste. Por lo que defraudaste. Aún por esos trabajos en que percibíamos un sueldo y no rendíamos, llegábamos tarde, nos íbamos temprano, hacíamos como que trabajábamos y entonces estuvimos sembrando ahí maldición. Sí nos pagaban, pero no estábamos correspondiendo, ¿no? O cuando pedimos prestado y no pagamos, ¿sí? Y entonces eso igual y pasó el tiempo y ya no pagamos, pero se llama robo, se llama abuso de confianza. Y entonces ves la economía carente, jugaste a la lotería, te metiste al casino, entrabas a todo tipo de rifa, ¿sí? Vendías cosas a precio elevado, haciendo una ganancia exorbitante que no correspondía, pues son formas de robo, ¿sí? Sacarle al marido de su cartera dinero que no te había dado. Ah, pero es mío porque él es mío. No, no. Y entonces empieza a ver el Señor el tema del robo y no lo hemos arreglado. Yo fui con Dios y yo le dije, Señor, estoy tan avergonzada y quizá desde ese chocolate que me robé hasta un cosmético que filtré allí y sacarlo de la tienda sin que se dieran cuenta, ¿sí? Como de hacer un mal uso de la economía, ¿no? Ahorita yo te mencionaba de la literatura barata, ¿no? ¿Cuánto tiempo y cuánto gastaste en eso o en cachitos de lotería, ¿no? Sin tener ningún beneficio. Y sin embargo, ¿qué sucede cuando ahora estás mal económicamente? Porque tú sembraste mal semillas de ambición, de codicia, de avaricia, abusando de la economía, siendo una mala administradora de los recursos económicos que Dios nos da. Hermosa, hay que revisar todo esto porque dice que tenemos que pedir perdón por los pecados que habíamos cometido antes, ¿eh? Porque no fuimos conscientes, porque vimos que otras robaban, que otras abusaban, que otras gastaban en vicios. Si tú fuiste de las que tuvo un tiempo fumadera, tomadera, cosas así, tú tienes que pedirle perdón a Dios por haber gastado tu dinero en cosas que dañaron tu cuerpo. Mira, a mí me ha impresionado mucho, ¿sí? Ahora ya en edad avanzada, cuando te preguntan y fumaste y llegas a... No, sí, pero poquito la juventud, pues en la edad adulta se está viendo la consecuencia en los pulmones de ese tiempo de fumar, esa cirrosis del hígado de ese tiempo. No, pero yo lo dejé. No, pero no te arrepentiste, pero no pediste perdón porque dañaste tu único cuerpo que Dios te dio. ¿Te das cuenta? Y entonces venimos delante de Dios y el Señor, como ve el corazón humillado, arrepentido, avergonzado, Él perdona y limpia de toda maldad. Y entonces ya no vives las consecuencias, ¿sí? Dice número 7 en 1 Corintios 11:28. Por tanto, cada uno debe examinar su propia conciencia antes de comer el pan y beber la copa. Ahora, ahí te va. Esto es parte de la institución de la Cena del Señor, llamada así, ¿verdad? Donde la iglesia cristiana participamos de un cachito de pan, una galletita o una copita de jugo de uva. Esa es la idea, ¿no? Como un memorial para recordar ese cuerpo quebrantado de Jesús en esa cruz y esa sangre derramada simulando el jugo de la vid. Bueno,
¿Tú crees, hermosa, que porque participes una vez al mes y antes de tomar estos elementos examinas tu conciencia, que es bueno, antes de tomar los elementos, te alcanza con un examen de conciencia que se te antoja? ¿2 minutos? ¿3 minutos? ¿5 minutos? Yo he estado en muchas participaciones y no dan arriba de 5 minutos para que te pongas a cuentas. Bien. Y entonces aquí no está diciendo que en el momento que se van a repartir los elementos, tú permitas que Dios examine tu conciencia, tu interior, y que tú pidas perdón y te perdone. No, antes, o sea, es antes de que tú participes. En las iglesias cristianas se acostumbra primer domingo de mes, ¿sí? Ay, faltan 2 domingos, pues ya empieza a examinar tu propia conciencia. Y cuando tú vas con Dios, como dice el Salmo 139, y le dice, examíname, Dios, mi corazón, prueba mis pensamientos. Y mira, después de decir eso, hay que quedarse un buen rato en silencio con la Biblia abierta para que el Espíritu nos traiga esa revelación de ese examen. Entonces nos va a recordar aquellas cosas pendientes, ¿sí? Y entonces aquí el apóstol está diciendo que tenemos que tomar esa cena con mucha reverencia, hermosa. No lo hagas por costumbre o tradición, no lo hagas por obligación, porque pues todos lo hacen y si yo me quedo sentada me van a ver mal y me van a juzgar. No lo hagas por apariencia. Hazlo con una plena convicción que al participar de esto estás reconociendo que por ese cuerpo quebrado en esa cruz, quebrantado, y esa sangre derramada, tú y yo tenemos acceso al Padre Eterno. Y no te esperes solamente al tiempo de que van a dar los alimentos. No, toma días, semanas antes, hazlo un hábito de este examen. Tú no tienes una idea a mí cuánto me ha enriquecido el Señor con esta instrucción de examinarme. Esto es parte de la renovación de la mente y del corazón, porque entonces yo vengo y le digo, examina mi corazón. Y entonces Él me señala si hay malos pensamientos, malos sentimientos, malos deseos, malos sueños, malas decisiones, malas pasiones, placeres prohibidos, la atracción a las cosas que Dios, la burla, la necedad, el chisme, la calumnia, la mentira. Y entonces a la hora que tú les examinas y el Señor te dice, dijiste mentira. Mm, fuiste codiciosa, sigues siendo avara, ¿eh? Sigues teniendo orgullo, presunción, vanidad. Y empieza el Señor a mostrarte. Ahora, no te va a mostrar todo en una sola oración. No, es conforme el Espíritu te llama a hacer este examen, ¿sí? Y entonces tu conciencia, dice el apóstol, que el Señor limpia, fíjate bien, nuestra conciencia de obras muertas. Fíjate. Y la conciencia acumula obras muertas antes de venir a Jesús, porque antes de venir a Jesús teníamos y siempre hemos tenido una conciencia. Y era lo que Dios usaba para determinar lo que está bien y lo que está mal. El problema de la conciencia es que no te capacita para hacer lo bueno o dejar de hacer lo malo. Por eso envió a Jesucristo, porque Él sí te capacita para dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. ¿Ves? Hay la gran diferencia. Pero hay muchas que pasamos tiempo sin tener a Jesucristo como Señor y nuestra conciencia acumuló obras muertas. Bueno, pues el Señor limpia esa conciencia. Luego fíjate, el número 8. Dios es el que llama, ¿eh? En Gálatas 1:15, fíjate lo que dice. Pero Dios, que me escogió antes de nacer y por su gran bondad me llamó, tuvo a bien hacerme conocer
a su Hijo para que anunciara el Evangelio entre los no judíos. Y no fui entonces a consultar con ningún ser humano. Aquí Pablo está dando su testimonio, que es el mismo que nosotros tenemos que seguir. No porque Pablo lo hizo, no, porque Dios lo dice. Tener claro que Él te escogió antes de nacer, hermosa. Ten bien claro, tú no estás aquí por casualidad. Tú no estás aquí por una preferencia religiosa. Tú estás aquí porque Dios te escogió y te atrae a que lo conozcas a través de su espíritu y palabra. Ahora fíjate, por su gran bondad nos llama, porque Él es bueno, porque quiere que participes tú y yo, que participemos de las buenas obras, de las buenas cosas que Él ha preparado para nosotros, ¿sí? Y tuvo a bien hacerme conocer a su Hijo. Mira, el poder conocer a Jesús es un acto también de la benevolencia de Dios. Él dice ahí en Romanos 8 que no nos negó ni a su propio Hijo. ¿Cómo no nos va a dar otras cosas? Y no está hablando cosas materiales, está hablando sabiduría, entendimiento, comprensión, esa iluminación que necesita nuestro espíritu para ver con claridad su propósito, ¿no? Y luego, propósito de hacer que su Hijo fuera nuestro Salvador es que anunciemos el Evangelio a otras. ¿Y qué es anunciar el Evangelio, hermosa? No es tarea exclusiva del pastor, no es tarea exclusiva mía como su sierva, como consejera, es tarea tuya. Como hija de Dios, tú tienes que anunciar el Evangelio, tienes que aprovechar las oportunidades, las pláticas, las conversaciones, los encuentros familiares, amistosos, laborales, encuentros así. Yo me he propuesto, ¿verdad? Ahora mi esposo y yo andamos, cuando salimos, no salimos tanto, pero cuando salimos, salimos en taxi, en Uber, en Didi, ¿verdad? Y yo aprovecho cualquier momentito para establecer la palabra de Dios, ¿sí? No, pues Dios dice, y ha sido algo tan hermoso. Y yo no sé, a lo mejor son conductores que jamás vuelvo a ver, pero les dejo algo de la palabra de Dios en su corazón. ¿Ves? Y entonces, ¿por qué? Porque me ha llamado a anunciar el Evangelio. Aquí dice entre los no judíos, ¿por qué? Pablo era judío y entonces la idea era predicarle a su pueblo, pero Dios lo llamó a predicar a los que no eran judíos. Por eso tú y yo, que no somos judías, nos llegó el Evangelio, ¿sí? Porque hubo un hombre valiente que se atrevió a hablar de parte de Dios a un pueblo que no era su pueblo, pero que ahora somos su pueblo, somos su iglesia, somos su novia como iglesia, ¿no? Y entonces cuando dice Pablo, no fui a consultar con ningún ser humano porque no necesitaba ir a decir, oye, está bien lo que estoy haciendo porque Dios se lo había determinado. Tú no tienes que ir a consultar con otros. ¿Será que Dios me está llamando, hermosa? Dios te está llamando. Si la salvación fuera nada más irse al cielo, pues ya nos hubiéramos muerto. Si ese fuera el propósito. Pero el propósito de salvación en Jesús es que tú vayas y anuncies a otros que hay un camino, una verdad y una vida y está en Jesús. No solamente para llegar al cielo, no, para llegar al Padre, al Dios de los cielos, al Dios de la tierra. Número 9, Efesios 5, 8 al 10, dice que nos va a pasar de oscuridad a su luz. Escucha esto. Ustedes antes vivían en la oscuridad. Hermosa, tú no vivías, yo no vivía medio oscuro, media tiniebla, media sombra. No, no, vivíamos en oscuridad. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu estaba vacío de Dios y estaba muy asociado con lo oscuro, porque Dios es luz. ¿Ves? Y dice,
por estar unidos al Señor, viven en la luz. Ahora, ¿qué nos unió al Padre? Jesús. Jesús es la luz. ¿Ves? Pórtense como quienes pertenecen a la luz, pues la luz produce toda una cosecha de bondad, rectitud y verdad. Examinen siempre qué es lo que agrada al Señor. Ahora, desglosamos esta porción. Fíjate, nos está diciendo, por eso todo mundo necesitamos salvación en Jesucristo, porque todos nacimos en la oscuridad espiritual. Ahora el mundo nos ofrece mucha luz artificial, ¿no? Pero realmente, te pongo este ejemplo. En la antigüedad, he estado viendo muchos videos de enseñanza histórica de las costumbres y de las andanzas de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Y por ejemplo, cuando el salmista escribe, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, es porque realmente ellos necesitaban esas lamparitas de barro que le metían aceite de oliva y le ponían una mechita de hilo de lino y le prendían fuego. Pero esa lamparita no solamente era de adorno, esa lamparita estaba en su casa porque en la casa no había luz eléctrica. Pero cuando salían a hacer sus necesidades y ya estaba oscuro, necesitaban esa lámpara. ¿Para qué? Para alumbrar el camino, ¿sí? Para ellos salir en la noche en una tierra donde no había pavimentación, no había alumbrado público, no había alcantarillas, no había banquetas, no había señalamiento para el tránsito y señalamiento para los peatones, no había. Entonces ellos necesitaban esa lámpara, era vital. Yo quisiera invitarte a que la Biblia, la lámpara de Dios, te sea vital. Yo no puedo comprender cómo alguien dice amar a Dios y tener la Biblia cerrada por un día, una semana, un mes. Y luego estar, Dios, ¿por qué no me respondes? Y dice el Señor, ¿por qué no me escuchas? Ya te respondí. Te dije no. Eh, Porque no tenemos, aunque Él dice que vivíamos en la oscuridad, mientras caminemos sin la palabra de Dios, va a haber tinieblas, va a haber sombras, y las sombras y las tinieblas traen duda, traen temor, traen incertidumbre, traen mentira, traen engaño, y entonces puedes pasar años así y tu lámpara apagada, tu lámpara no encendida, ¿sí? Pero te está diciendo, bueno, están unidos al Señor y viven en su luz. Ahora, ahí te va. Jesucristo es luz. El Espíritu Santo dice la palabra que alumbra nuestro entendimiento para que podamos comprender quién es Dios y lo que quiere para nosotros. Luego, ¿qué crees? El apóstol dice del Padre que es Padre de las luces. Dime si no será Dios luz cuando Él creó los astros que tenemos en el cielo. Fíjate la idea maravillosa, eterna, de que puso el sol. Hermosas, no habría humanidad si no hubiera sol. Y luego viene y dice de Jesucristo que es nuestro sol de justicia. Eh, Te da muchas evidencias de que Él quiere que camines en la luz, quiere que vivas en la luz, ya te rescató de las tinieblas por la obra de Jesús, pero ¿por qué quieres seguir en las tinieblas? ¿Sí? Y es cuando ese espíritu que te ilumina, yo le alabo al Señor porque me ilumina la mente. Yo les platiqué hace unas semanas donde yo adjudicaba un malestar de mi pierna al problema de varices. Y yo estaba tratando de seguir un tratamiento y el dolor no se quitaba. Y una noche, una madrugada, Dios me trajo luz y me dijo, ese dolor
no son las varices. Fue todo lo que me dijo en referente a esto. Y entonces al día siguiente le hablé a mi doctora. Es una hermosa hija espiritual de muchos años. Es algo bien bonito porque yo la conocí de estudiante y ahora es una doctora profesional. Y le consulto y le dije, fíjate que Dios, ella es cristiana, es hija espiritual. Y le dije, fíjate que Dios me puso que el dolor que traigo en mi pierna no es las varices. Y me dijo, yo le iba a comentar eso ahorita, porque me habla con mucho cariño. Y me dijo, puede ser un tendón, un ligamento o la rodilla. Y a mí me quedé así y me deriva con un especialista. Y ya fui y me dijo efectivamente no eran varices. Fíjate, Dios me iluminó. Yo sin ser médico ni tener conocimiento médico hasta que me lo confirma ella, ¿no? Y entonces, en estos días, mi hijo, el pastor Josué, me contacta con unos amigos hermanos en Cristo. Él es médico. Ayer fui y me da el diagnóstico y me da el tratamiento. Fíjate. Entonces, hasta esas cosas, yo oré por sanidad, claro que sí, yo no dudo que el Señor sane, aún sin médico y sin medicamento, porque lo he vivido. Pero hay veces que el Señor quiere que caminemos en obediencia a su voluntad. Y en este proceso, su mano está sobre nosotras, su luz nos guiará, abrirá camino donde no lo hay. Y lo vamos a conocer más porque entonces Él provee para esto. Entonces, yo no voy al médico nada más para que me calme el dolor, sino antes oro al Señor. Señor, llévame con ese médico de tu confianza donde va, por amor a ti y a la profesión, me va a dar un diagnóstico correcto y no me va a inventar una cirugía para ganar dinero. Y entonces el Señor nos muestra a dónde ir y con quién ir, porque no todos los médicos son así. ¿Cuánta luz necesitamos en nuestro caminar? El Padre de las luces, el Hijo que es la luz del mundo y el Espíritu Santo que alumbra nuestro entendimiento y también nuestro corazón. Fíjate qué maravilloso. Y dice, pórtense como quienes pertenecen a la luz. ¿Tú sabes qué significa pertenecer a la luz? Que todo lo que tú hagas, hermosa, todo lo que tú hagas, nada te avergüence ni te haga esconderte, ni meterte debajo de la cama o de la mesa. O decir, trágame tierra. ¿Por qué dije? ¿Por qué hice? ¿Por qué? Ah, ah. El que camina en la luz porque pertenece a la luz, sus obras son las que refleja la vida de Jesucristo, y la enseñanza de su palabra. Entonces dice, pórtense como quienes pertenecen a las hijas de luz, porque dice, ustedes antes eran de las tinieblas, pero ahora son hijas de luz. Entonces es que podemos hablar, podemos salir, podemos caminar, podemos expresar. Y ya no tenemos que guardar esa pasión prohibida, escondida, que nadie sepa que tengo un romance con un casado, por ejemplo, ¿no? Estando soltera o estando casada, ¿sí? O las solteras, tener relaciones con el novio. Vamos a escondernos ahí en el carro que te decía, en la oscuridad de la puerta, en el motel. No, esa no es una hija de luz, ¿sí? Y entonces dice, como quienes pertenecen a la luz, porque tenemos un Salvador que alumbra nuestra vida, nuestro camino. ¿Y qué crees? Cuando hacemos algo en las sombras, Él envía su luz y nos hace sentir verdadero arrepentimiento. Es más, hasta evita que participemos en esas obras oscuras, ¿sí? Dice, pues la luz produce toda una cosecha de bondad, rectitud y verdad. Pregunta, ¿tu vida de día con día, hermosa, manifiesta ser bondadosa, ser recta, ser verdadera? Aquí nada más hablamos de 3 virtudes. Hay más, pero esto es básico para toda hija de Dios. Una hija de Dios
que camina en la luz no puede ser malvada, no puede ser incorrecta y no puede ser mentirosa. ¿Ves? Lo triste es que crecimos con la influencia de estas cosas. Y por eso el Señor, al examinarnos, nos dice, te cuento una historia. Me vino ahorita a mi mente, ¿verdad? Cuando estaba yo adolescente, tenía yo una amiga en la iglesia donde iba, que se hizo muy cercana, así como de esas casi hermanas, que yo no tuve hermanas mujeres, ¿no? Entonces yo veía así una amiga muy especial y yo la adoptaba para que fuera mi hermana, ¿no? Y teníamos una relación bien bonita, pero un día fuimos a un campamento y a ella se le ocurrió confesarme algo que traía en su corazón. Chiquillas, adolescentes, 14 años, ¿no? Y me dijo, vengo con toda la intención de conquistar a tal muchacho. Yo ni sabía ni quién era, ni lo conozco. Cuando me dijo su nombre, yo no sabía ni quién era. Y así como que, ajá, no le presté atención. Y ya más en el campamento, va y me dice, mira, es él, es él, es él. Y yo lo vi. Y mira, sinceramente, porque luego a esas edades te atrae a alguien, ¿no? Ay, está bien guapo, ay, está lindo, ay, que nada más como el piropo, ¿no? Pero yo lo vi, la verdad, no, o sea, no, no me significó, no me atrajo, ¿sí? Pero yo volteo. Fíjate la maldad del corazón de esa Araceli vieja, ¿no? Le dije, ¿y qué te parece si hacemos una apuesta a ver quién lo conquista primero? Yo veo hacia atrás, hermosa, yo todo eso lo traté ya con Dios. Y le dije, a Dios, tantas veces estoy tan avergonzada. ¿Por qué? ¿Por qué le dije eso? Ni siquiera me había traído ni me había gustado. Ella, yo no, esa amiga, yo no fui la amiga leal. ¿Por qué le propuse eso? ¿Sabes qué dijo ella? Nada. Y como ella no dijo nada, yo deduje que estaba de acuerdo. Y empecé, según yo, ¿verdad?, a conquistarlo. Ya una chiquilla flaquita, estoy chaparrita, pero así chiquita, flaquita, bien X, ¿no? Él ya era un hombre alto, aunque era adolescente, pero había crecido mucho, ya tenía su cuerpo de un joven. Pero no me atrajo eso. Y entonces Dios me mostró. Pasados los años, llegaba mi esposo luego a decirme, cuéntales cómo me ganaste en una apuesta. Ja, 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 ja. Y yo por muchos años me reí de eso. Ja, 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 yo lo gané, ja, 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 ja. Y un día, en el examen de Dios, me dijo, tú fuiste una amiga infiel. Ah, nadie me lo había dicho. Yo le dije, ¿cómo? Y me dijo, tú no respetaste esa confesión que te había hecho tu amiga. ¿Por qué actuaste así? Y es ahí cuando te digo, ¿qué me movió? O sea, ni siquiera por gusto, por placer, por atracción, la maldad. ¿Sabes qué pasó? Obvio que al término del campamento me pidió que fuera su novio. Chiquillos, ¿verdad? Calenturientos nada más. Pero mi amiguita hermosa, que teníamos ya de relación de conocernos como 4 o 5 años, fuimos creciendo de la niñez a la adolescencia juntas, me dejó de hablar. Y me dejó de hablar años. Íbamos a la iglesia, me esquivaba. Nunca hubo un saludo, nunca hubo un acercamiento, pero yo no me sentía que hubiera hecho algo tan malo, porque a final de cuentas yo gané, según mi opinión. Y cuando Dios me dijo, fuiste una amiga infiel, que traicionaste su deseo. Ahora, yo no te puedo decir si esto era voluntad de Dios, que ella se casara con él o que fuera, yo no sé. Yo me hice responsable. Ahora, ¿por qué te estoy platicando esto, hermosa? Porque recogí la cosecha de maldad, porque no fui recta y porque fui mentirosa. Y esto, hermosa, no significaba, yo iba a la iglesia,
pero no significaba que yo pertenecía a la luz porque seguía eligiendo las tinieblas, las sombras, la oscuridad, resistiendo la luz de la palabra, la luz de Jesucristo y la luz del Padre. Juan el apóstol en su primera carta en el capítulo 1 dice que Dios es luz. Cuando uno comete, tú puedes decir, ay, estabas chiquita, eras muy inmadura, eras muy inocente. No, hermosa, yo hice mal. Yo hice mal. ¿Sabes cuándo me habló esta amiguita? Ex amiga, ¿no? Cuando se iba a casar. Y pasaron como 7 años. Y me hizo llegar su invitación a la boda. Y fue cuando me dirigió la pelota. Ahora nos estuvimos viendo ahí de reojo y de lejos y lo que quieras. Nunca, nunca se acercó a mí. Y como yo no estaba arrepentida como para ir a pedirle perdón. ¿Por qué? Porque tenía el corazón endurecido. Yo saqué mi conclusión, yo gané. No, no, no. Y qué hermoso es saber, ¿verdad? Que Dios me perdonó. Entonces dejé de estar elaborando ideas de pensar mal, de hacer daño, de venganza, de odio, de mal sentimiento, de mal deseo. Ya no, ya no. Porque ha venido tratando con mi pasado, perdonándome, limpiándome. La sangre de Cristo limpia de toda maldad. Pero solamente a quien confiesa sus pecados. ¿Ves? Y entonces la siguiente parte que casi no hacemos, verso 10, examinen siempre qué es lo que agrada al Señor. Y tú y yo, hermosas, tenemos que reconocer que hemos sido tan egoístas que casi siempre buscamos lo que nos agrada a nosotros, en todo aspecto, ¿eh? La comida, la ropa, los accesorios, las salidas, las relaciones, los lugares, etcétera. Y muchas veces participamos de cosas que a Dios no le agradaban, pero no nos importó a causa del egoísmo. A mí me agrada, a mí me gusta. Y aquí dice, examinen siempre qué es lo que agrada al Señor. Después de estas lecciones, estas correcciones tan dolorosas, esa disciplina, cuando a mí Dios me recibe como hija, me disciplina y me dice, prohibido andar enojada, prohibido andar triste en sobremanera, prohibido permitir que otros te caigan mal, prohibido criticar y hablar a la ligera de otras personas, prohibido menospreciar y rechazar a otros, prohibido compararte con, y así fue en el transcurso, ¿no? ¿Ves? Y eso es lo que agrada al Señor, la obediencia, el sometimiento, la fidelidad, el quebranto, la confesión, el arrepentimiento, la humillación, con la bendición que Él nos levantará. Y tan es así, hermosa, que cuando Jesús enseña el Padre Nuestro ahí en Mateo 6:12, fíjate, dice, perdónanos el mal que hemos hecho, ¿m? Así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. Y si tú te fijas en este curso, hablamos mucho de esto, ¿no? Por un lado, yo pido perdón el mal que hice a mi prójimo, papá, mamá, hermanos, parientes cercanos, lejanos, amigos, novios, esposo, hijos, familia política, jefes, hermanos de la iglesia. Y entonces yo le digo, Señor, no en general, perdóname el mal que le... No, no, tomas cada persona que te traiga el Espíritu a tu vida. Y yo hice mal a mis padres, a mi madre, a mi padre, a mi hermano fulano, a mi hermano sultano, y a mi prima, y a mi primo, y a mi tío, y en fin. Y no es que seamos las peores, no, no. Es que hicimos mal, ¿verdad? Y entonces dice, así como nosotros hemos perdonado. Oh, wow. Primero,
Yo pido perdón por lo malo que hice, pero también yo tengo que pedir perdón a otros el mal que hice, para empezar delante de la presencia de Dios. Entonces, perdonar a quien te ha hecho daño, esto es para hijas de Dios, obedientes y fieles. No cualquier hija de Dios reconoce esto. Yo perdonarlo, no, no se lo merece. Se llama orgullo eso, ¿sí? Perdóname porque hice mal. Ay, Señor, es que yo ni te conocía. Yo ni sabía tu palabra. Yo ni iba a la iglesia. Por eso, no, no, no. Está Jesús enseñándonos a pedirle perdón por el mal que hicimos, por el mal que nos hicieron. Y la base es el perdón de Dios. Mandamiento, no sentimiento. Hermosas, necesitamos tomarnos tiempo y el Espíritu Santo te va a marcar ese tiempo, ¿sí? Y te va a decir, hoy es el tiempo de examen. Y te va a llevar de la mano. A mí me ha llevado tantas veces. Y yo le doy la gloria al Señor porque he podido recibir la pureza del pecado por la sangre de Jesucristo. Me limpia. Y cada vez que yo le entrego a Dios un pecado de este tamaño, el diablo no puede venir ni a oprimirme, ni a condenarme, ni a acusarme, porque ya no tiene un derecho. He sido perdonada una y otra vez, 70 veces 7. Y lo mismo, también perdono. ¿Ves? Entonces, hermosas, este es un buen tiempo para que te des cuenta que como Dios es eterno, siempre estuvo en tu vida, reconócelo. No, en mi casa ni iban a la iglesia, ni abrían la Biblia, ni sabían orar, ni me enseñaron nada, pero Dios estaba. Mm, y Dios está. Y las promesas de Dios estarán. Dios las pone. Dice una muy preciosa. Ahí en Juan 14 encontramos parte de las muchas promesas que el Señor nos concede, ¿verdad? Este precioso capítulo de Juan, fíjate la promesa que empieza diciendo Jesús, ahí en el verso 1. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi padre, ¿te acuerdas que decía Moisés que Dios ha sido nuestro hogar? Bueno, en el hogar de mi padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, otro de los discípulos, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Jesús respondió, Felipe, he estado con ustedes todo ese tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos crean por las obras que me han visto hacer. Les digo la verdad, todo el que cree en mí
hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré para que el Hijo le dé la gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Y la clave para pedir cualquier cosa es estar unidas a Jesús, ¿eh? Cerca del corazón del Padre y con la esperanza de la inspiración de su Espíritu. No se vale aquí. Ay, yo le he pedido cualquier cosa y no me la concede, no, porque la pedimos del alma, de lo humano, del egoísmo. Pero si la pedimos guiadas por el Espíritu, el Señor la va a conceder. Yo te invito, mi Rosa, para que tú le digas al Señor ahí donde estás, con un corazón sincero, que tú le digas a Él, nuestro precioso Padre eterno, así de corazón bien sincero. Gracias por mostrarme, Padre, Dios, Señor, Rey, soberano, que tú siempre has sido. Perdóname, perdóname cuando no percibí tu presencia. ¿Cuántas veces te manifestaste a mí, sanándome, protegiéndome, proveyéndome, inspirándome, dándome capacidades, dándome guía, dándome inteligencia, dándome una conciencia, dándome talentos, mis 5 sentidos? Y no pensé que eras tú, cuidándome desde el vientre, en mi crecimiento, guardándome de hacer cosas peores, librándome de la muerte y escogiéndome desde antes en el vientre de mi madre. Gracias porque en este tiempo tú me has mostrado que tú eres hoy y cada día, que cuento con tu presencia, con tu compañía, con tu provisión, con tu compasión, con tu consolación, con tu amor inalterable, así como tu instrucción, tu guía, tu sabiduría. Y Dios, qué maravilloso es saber que tú serás por siempre, porque la promesa es que donde Jesús fue a preparar el lugar, ahí voy a estar contigo, Padre, eternamente y para siempre, cuando Él vuelva por mí y por la iglesia. Y Padre, gracias por permitirme en este tiempo, quizá breve, traerme recuerdos de aquellas cosas que en mi niñez, en mi adolescencia, en mi juventud, hice mal y no he pedido perdón. No he ido al trono de tu gracia con arrepentimiento y confesión. Perdóname de creer que tú estabas en mi vida a partir de mi salvación en Jesús. Perdóname por minimizar o no darle importancia a aquello que hice en mi ignorancia y en mi oscuridad y que ahora estoy viviendo las consecuencias, Dios. Perdóname, Padre, por ser tan necia, tan insensata, por no presentarme correctamente para este examen. Y perdónanos, Padre, porque lo pido a favor de todas estas hermosas de tu reino. Las veces que nos hemos acercado a tomar la cena del Señor con un examen súper breve que no profundiza y que el tiempo no alcanza para un verdadero examen a fondo a nuestra conciencia como el que ahora estás haciendo. Mira, Padre, llevamos casi hora y media de estas reflexiones y han venido recuerdos y han venido vivencias y han venido experiencias que nos avergüenza, que nos hace que la cara nos arda roja. ¿Cómo nos atrevimos a decir, a hacer,
a ir, a pensar, a desear, a sentir algo que era malo y tampoco que nos preocupábamos por agradarte. Y aún en Cristo, enséñanos las cosas que a ti te agradan. Y tu palabra dice que algo que te agrada mucho es nuestra fe, pero también un corazón contrito y humillado. Dile, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, contrito y humillado delante de tu presencia. Padre, aquí estoy, perdóname, límpiame, purifícame. Sí, Señor, tuve maldad en lugar de bondad, incorrección en lugar de rectitud y mentira en lugar de verdad. Y yo quiero que tú me enseñes a caminar en tus virtudes. Con esa limpieza, con ese perdón, con ese corazón que estás viendo mi arrepentimiento, Dios. Y te doy muchas gracias, porque me permites tener acceso por tu espíritu a esas vivencias que me trajeron consecuencias malas. Permíteme ser bendecida por medio de tu perdón y de tu gracia en Jesús. Y es en su nombre en quien te pongo estas cosas, porque Él es el que hace posible que me escuches y me respondas. A su nombre la gloria y a ti toda la alabanza y el honor por siempre y para siempre. Amén y amén. ¿Y alguien puede decir amén a esta oración? Y hermosas, me gozo de que hayas estado hasta ahora. Le doy la bienvenida a Rosana. Rosana era una alumna de hace tiempo y por algún motivo ya no estaba en el curso. Le mandé invitación. Rosana, un abrazo, me da mucho gusto. Julieta también, Hermano. gozo que te hayas podido unir. Ofe, Maribel Moya, hermosa también, Marisela Mendoza, Miriam, Rosabel, Yasmín y las demás ya les había dado la bienvenida. Bueno, nos reunimos 18 y faltan otras, pero con la bendición de contar con tu aprecio y tu confianza, porque tú sabes que en este lugar siempre vamos a hablar la verdad de Dios. Y gracias por esas respuestas de amén, mis bellas, de Ana Elizabeth, de Yasmín, de Elizabeth Romero, de Marisela Mendoza, de Carolina. Me gozo, hermosa, que así sea, que así sea, que así sea. Y yo quiero que luego me des testimonio de lo que Dios habló a tu vida y de lo que tu corazón recibió de parte del Señor. Acuérdate que Él siempre ha estado en todas las generaciones porque Él ha sido nuestro hogar aquí en la tierra, pero nos está preparando un hogar eterno, hermosa. Así que vamos hacia el final de nuestra vida aquí en la tierra con la firme confianza que Jesús está preparando un lugar para que ahí estemos tú y yo, junto con todos los redimidos por Jesucristo. Me gozo de poderlas leer. También Rosana, Rosaura Reyes también nos manda un amén. Me gozo, hermosa, que tú interactúes y me digas, sí, me llegó el mensaje, sí, acepto el desafío, sí, crezco en conocimiento de Dios. Y yo le alabo porque tengo la plena certeza que Dios siempre estuvo, que siempre está y que siempre estará, hoy y siempre. Es eterno, Él es todopoderoso, grande, fiel y lleno de amor y de misericordia. Y con este pensamiento recibe esta noche un descanso que tu alma se ha puesto a cuentas con el Señor. Ese pecado rojo como el carmesí ha sido blanqueado con la sangre de Jesucristo, como blanca lana. De mi parte te envío un gran abrazo
Mucha gratitud al Señor por tu vida, por ponerte en la mía y porque podemos seguir. Les hago llegar el tema y en cuanto nuestro hermano Gabriel nos tenga la grabación, les hago llegar el link. Les encargo que cuando vean la grabación en YouTube, denle like a esa manita que está así y pongan algún comentario. Así de esa manera le avisamos a YouTube que este mensaje es digno de que llegue a muchos otros corazones. Agradezco tu aprecio y tu atención y nos vemos el próximo jueves con la ayuda de nuestro amado Dios. Y mientras, les sigo enviando palabras que edifiquen tu vida y tu fe. Les amo en el amor de Jesucristo. Un abrazo bien grande, hermosas. Buenas noches.